No debemos de perder de vista que el hombre es el único ser sobre la faz de la tierra que vive en tres tiempos, en cuanto que tenemos memoria del pasado, conciencia del presente y proyecto del futuro. Bueno, pues en este marco vamos a hablar sobre un tema que es poco conocido. La independencia no, la independencia sí es conocida, un poco deformada, sobre todo por la historia, la mal llamada historia oficial. Sin embargo, el tema de la sociedad de los Guadalupes es casi desconocido y es de una gran importancia. Y bueno, creo que el Centro de Estudios Guadalupanos, pues con mucho tino, me ha sugerido abordar este tema. Pero para poder tener realmente una explicación completa de lo que es el por qué y no quedarnos solamente en el aspecto anecdótico, porque pues no es que esté mal, pero no se puede extraer toda la riqueza que tiene el análisis histórico, sino nos preguntamos siempre el porqué de las cosas. Entonces, me voy a permitir muy rápidamente hacer una pequeñísima digresión que nos va a servir como marco conceptual de lo que está en el fondo del porqué. Debemos de tener presente que el que sabe historia no es el que sabe nombres y fechas. Eso es erudición, pero no es sabiduría. La verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento de la historia es cuando alguien sabe explicar por qué pasó lo que pasó. Y para eso es importante entonces remitirnos un poco más, bastante más atrás, hacia el siglo XVI y hablar un poquito de un gran teólogo jesuita, Francisco Suárez, a quien su profundidad de sus obras pues le mereció el título de doctor eximio, el doctor eximius. Francisco Suárez, pero bueno, su obra es muy grande, solamente me quiero concentrar en una de sus ideas que tiene que ver con nuestro tema. Decía Francisco Suárez, la autoridad es dada por Dios. Sí, toda autoridad viene de Dios, pero esto es algo muy importante y miren, en una época donde lo único que había eran monarquías, dice, pero Dios no se la da al rey, sino al pueblo. Y es el pueblo quien legitima al rey. Es el pueblo quien legitima al rey. Esta afirmación es de una gran importancia para nuestro tema. Pero nos preguntaríamos por qué Francisco Suárez, este teólogo jesuita, en el siglo XVI, en principios del siglo XVII, hace esta aseveración. Bueno, porque en Inglaterra el rey Jacobo VI de Escocia, primero de Inglaterra, acababa de promocionar lo que se conoce como el derecho divino de los reyes, que decía, el rey recibe el poder directamente de Dios. O sea, no hay una intervención ahí, un intermediario que sería el pueblo, como dice, por lo que toda restricción al poder del rey es contraria a la voluntad de Dios. Esto da origen a lo que se conoce como el absolutismo. El absolutismo que de Inglaterra va a pasar a Francia. O sea, al decir que el derecho divino de los reyes nace en la Inglaterra anglicana, quiere decir que el derecho divino de los reyes no es de cuño católico. Hay algunos que piensan que es la iglesia la que ha sostenido esta idea. Al contrario, ¿no? Por eso es que Francisco Suárez salió al paso de Jacobo de VI de Escocia y primero de Inglaterra para decir no es así. Sin embargo, hubo
un rey en la Francia católica que adoptó esta tesis protestante. Luis XIV, el llamado Rey Sol, que decía el Estado, pues el Estado soy yo. Él establece esta teoría, toma esta teoría del derecho divino de los reyes y en Francia se toma como con el nombre de galicanismo, que se resume en esto: todos los poderes, incluso el de la iglesia, que es un poder espiritual, deben estar supeditados al rey. O sea que el rey tiene el poder también en el orden espiritual. Dice, ¿para qué? Ese es el pretexto, para asegurar el bienestar de sus súbditos. Y de esta manera se inaugura el absolutismo. Esta teoría del derecho divino de los reyes, les decía, no es de cuño católico, es protestante, y fue rechazada por la iglesia desde el mismo, un poquito después de que fue promulgada, desde el Papa Alejandro VII, y después fue formalmente condenada por el Papa, hoy beato, Pío IX, en la Constitución Pastor Eternos. O sea que la teoría del derecho divino de los reyes no es de cuño católico. Este es entonces un punto sumamente importante a tener en cuenta en nuestro análisis. Siguiendo con el contexto, sí más del orden cronológico. El periodo de dominio español en México es de 3 siglos exactos, de 1521 a 1821. Son 3 siglos, decía, exactos, casi, porque en 1521 fue agosto 13, con la caída de la Gran Tenochtitlán, ninguna resistencia, como quieren hoy renombrarla, no, la caída de Tenochtitlán, 13 de agosto, y concluye el 27 de septiembre de 1821. O sea que por un mes y unos días no fueron los 3 siglos exactos. Pero esos 3 siglos no fueron igualitos. Hay una gran diferencia exactamente en el año 1700, porque hay un cambio de dinastía en España. La casa de los Habsburgo, que tenía esta brújula en su actuar, el rey está subordinado, a 2 superiores, Dios y el derecho. La casa de los Habsburgo, por una serie de cuestiones que no nos daría tiempo de analizar, cede el paso a la casa de Borbón, que llega exactamente en el año 1700, y los Borbones, que vienen de Francia, pues traen el galicanismo, tomado a su vez del derecho divino de los reyes, y por lo tanto su brújula va a ser esta: el rey no está subordinado, a nada ni a nadie. Esto, que es tomado, repito, de Francia, en España se va a llamar regalismo, en donde el rey reconoce al Papa, reconoce el poder espiritual, pero dice, sí, pero yo estoy por encima de él. Esto tiene una consecuencia para las Américas, porque con los Habsburgo, con la Casa de Austria, ellos consideraban a América como los reinos de ultramar, reinos, es decir, con la misma categoría que los reinos de la península, el reino de Castilla, el de Aragón, el de Asturias. Aquí estarían los reinos de ultramar, el reino de los virreinatos, los 4 virreinatos. Con los Borbones, aunque la nomenclatura hubiese y las nominaciones persistieron, no así la concepción. Para los Borbones, la América ya no eran reinos, sino eran colonias. Esto quiere decir que mientras para los Borbones América eran parte de las Españas,
para los Borbones, la América eran propiedad de las Españas y ya no considerarlos como una parte, sino como una propiedad y por lo tanto, pues susceptibles de un trato de orden más pragmático y de explotación. Por lo tanto, es un error grave hablar de estos 300 años o estos 3 siglos como si hubiesen sido todos iguales todos los años y todo como un periodo colonial. No, colonia fue a partir de 1700, sí, antes no, y tenía otra dignidad. Entonces, todo esto estaba de alguna manera calando en la mentalidad, sobre todo de las élites. Bueno, cuando llega entonces a España este señor, que será el primer Borbón, Felipe de Anjou, rey de España, un hombre educado en la corte de París y tomará en España el nombre de Felipe V, establecerá, repito, esta corriente del galicanismo, que se conocerá como regalismo, ¿no? Entonces el galicanismo se traslada a la corte española como regalismo con este señor Felipe de Anjou. Los reyes borbones pues degradan a los reinos de ultramar, decía, a meras colonias y para poder administrar mejor sus propiedades, establecen las intendencias.